Ahora están allí conectándose con nosotros. Vamos a entrar ya en la ronda de entrevistas de interés nacional el día de hoy. Ya hemos hablado a lo largo de la semana de las elecciones para el próximo 25 de mayo. Importantes cargos serán electos en estos próximos comicios. Ya nos acompaña en el estudio Pedro Díaz Blum. Además de ser colega periodista, también es abogado, experto político y en esta ocasión es candidato a la Asamblea Nacional por la lista en el estado Carabobo. Bienvenido a Primera Página. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Allí experto en diferentes áreas, no solamente en el área periodística, en el área de televisión y del derecho, sino que también viene en esta ocasión con interesantes propuestas de cara, aspirando a estar allí en la Asamblea Nacional. Vamos a describir un poco cómo ve el panorama electoral en este momento Pedro Díaz. Bueno, difícil, ¿no? Difícil porque pues hay un sector importante de venezolanos que están desmotivados a votar y un sector más pequeño que tiene la disposición de ir a votar. Entonces, realmente es una situación difícil porque como el problema es político, ¿no? La verdad es que yo creo que hay que participar. Por eso yo acepté la postulación de Fuerza Vecinal en Carabobo, que dirige el único alcalde de la oposición, León Jurado. Y dije, sí, claro, hay que participar porque el problema es político. Y la manera de resolverlo es político. Porque la política es una especie de guerra, pero sin violencia. Lo otro es o la nada, no hago nada, bueno, es válido, o la violencia, con la que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Pero también quizás esa desmotivación o ese desgano que usted percibe de alguna parte de los electores, ¿considera usted que tiene algo que ver con la división que hay dentro de factores opositores, que quizás dicen, bueno, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? O es imposible que unifiquen todos los pensamientos o todas las líneas en las corrientes, aun cuando son opositores, y quizás eso dice, bueno, si no se ponen de acuerdo ellos, ¿qué podemos hacer nosotros? Quizás cree que esto tiene que ver con esa desmotivación del ciudadano. Bueno, no hay duda que, por ejemplo, en el sector oposición hay muchas divisiones y han habido fallas que han generado parte del descontento. Pero también hay descontento porque la gestión de gobierno tampoco es que ha sido todo lo que la gente le gustaría. Entonces, conseguimos que hay ese inconveniente, o sea, división por un lado, la gente tampoco quiere, sabes que siempre, inclusive recuerdo Estados Unidos, cuando cambió su posición de que ahora hay que ir a elecciones y que la solución es elecciones, yo les decía a ellos allá que las elecciones es el último paso previo a una negociación política y que si no había una negociación política íbamos a seguir teniendo problemas porque yo no sé si la gente pudiera coincidir, ¿no? Pero para mí las elecciones desde el principio, hace 22 años, no han solucionado nada. Cada vez que han habido elecciones han generado más problemas. Pero en este caso, cuando se refiere a una negociación y a la votación como último paso, ¿cuáles serían los escenarios de negociación en Venezuela entre factores opositores, entre gobierno y oposición, entre diferentes factores políticos? ¿Qué llama usted, bueno, esa negociación o conversación previa a unos comicios? Bueno, ahí yo tendría que hablar de la propuesta que yo quiero llevar, y cuando digo yo no soy yo solo, sino que es que hay un grupo de venezolanos que nos hemos reunido por varios años, tanto del sector oficial como el sector oposición, para tratar de generar ideas y opciones que puedan servir a una negociación. Entonces, la propuesta que quiero llevar al Parlamento es la propuesta de un diálogo nacional con acuerdos. Fíjate bien, diálogo nacional con acuerdos. ¿Dónde estaría lo inédito de esta propuesta? Porque quizás para el ciudadano común, de a pie, bueno, ya hemos escuchado diálogo, hemos escuchado conversaciones, hemos visto quizás la firma de diferentes acuerdos. ¿Dónde encajan estas diferencias con respecto a cosas que ya han pasado recientemente? Buenísimo lo que me estás preguntando, porque
hay una gran diferencia. Una negociación es algo direccional entre un grupo y el otro, pequeño, donde las negociaciones en Venezuela no han estado todos los intereses en la mesa. Ha sido una negociación donde no han estado todos los intereses, todas las organizaciones que deberían estar, todos los intereses, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, cuando no están todos los intereses, cualquier negociación puede ser atacada en los intereses que no están en esa mesa. Entonces la negociación es un grupo pequeño. Y esas negociaciones, como dije yo a Marlene Piña, colega, periodista en el Diario de la Calle, le dije, los negociadores hasta ahora han actuado de buena fe, pero han fracasado. La negociación ha fracasado. Y no porque lo diga yo, sino porque es un hecho notorio comunicacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta? Fíjate, la negociación es un grupo pequeño. La mediación es la negociación con alguien que facilita. Pero el diálogo es amplio. El diálogo es algo donde las partes que tienen y piensan diferente conversan entre sí y se dicen cosas, ¿verdad?, entre uno y otro, que va ampliando la visión de uno y el otro y además va acercando y además va generando algo que, por ejemplo, en el grupo de Boston, un grupo que hemos estado hace 22 años entre el sector oficial, oposición, Estados Unidos, etcétera, etcétera, nos hemos dado cuenta, los venezolanos que hemos participado en el grupo de Boston, coincidimos en el 80%. Como venezolanos, manteniendo las diferencias. Entonces, ¿qué sucede? El diálogo con acuerdos es algo como una antítesis, porque el diálogo no necesariamente tiene que llevar acuerdos, las negociaciones sí, pero las negociaciones está pasando lo que ha venido sucediendo. Entonces hay que abrir el compás a todo el país. Por eso es que la propuesta que yo llevo a la Asamblea, que no es mía, es de un grupo importante venezolano de ambos sectores, es el diálogo nacional con acuerdo. Fíjate, normalmente cuando tú dices diálogo, bueno, ese es un mareo del gobierno para manejar ahí y aplacar la cuestión política y la crisis. Es un mareo. Cuando dices negociación, bueno, ya hemos hablado de ella. Pero cuando decimos diálogo con acuerdo, entonces significa que tienen que haber acuerdos en los diferentes diálogos que deben darse en todo el país. Y diálogo político y sectorial. O sea, con un método, con una metodología. No es un diálogo solo con la gente del gobierno o un diálogo solamente con la oposición. No con una apertura de compás, como usted lo menciona, un diálogo donde exista la presencia de todos los factores involucrados, de todos los interesados en obtener un tipo de conclusiones que beneficie a todos los venezolanos, no solamente en materia política y con acuerdos, más allá de las conclusiones que se han firmado con las negociaciones entre gobierno y oposición. Debemos hacer una pausa, estamos en entrevista con Pedro Díaz Blum, es candidato a la Asamblea Nacional por la lista en el estado Carabobo, también es abogado y periodista. Desde hace más de 20 años forma parte del grupo de Boston. En este momento, bueno, no está activo dentro de lo que, todo lo que tiene que ver, ya fue disuelto hace muchos años, pero una propuesta que viene de allí, de la experiencia de esas conversaciones. Hacemos una pausa, a la vuelta más.